Hola, mi nombre es Manuel Callejas, soy uno de los expertos en las soluciones de experiencia del cliente para Soho en la región de Latinoamérica. Sean bienvenidos a este nuevo video donde hablaremos acerca de una de las características más importantes de Soho CRM, la inteligencia artificial. Hoy en día sabemos que los equipos comerciales necesitan de muchas más herramientas para poder realizar su trabajo de una manera mucho más eficiente. Justo aquí es donde nuestra inteligencia artificial toma papel, y es que la inteligencia artificial va a permitirle a nuestros usuarios trabajar de una manera mucho más eficiente e incluso conocer información que usualmente permanece de forma oculta. Para comenzar a hablar de estas características es importante que primero nos ubiquemos dentro de las configuraciones de la herramienta, que se encuentran ubicadas en la parte superior derecha. Aquí vamos a dar clic y vamos a desplazarnos un poco hacia la parte inferior de nuestra pantalla. Justamente en esta sección encontraremos todas las características de inteligencia artificial. Comenzaremos entonces con el primer apartado, que es el apartado de sugerencia inteligente. Por dos motivos. El primero de ellos es platicarles que todas las características de inteligencia artificial que vamos a ver el día de hoy están sustentadas en nuestro propio algoritmo. Por si no lo conocíamos, CIA es nuestra inteligencia artificial creada y desarrollada por Soho. Por lo tanto, es importante que sepamos que vamos a trabajar con este algoritmo de aquí. Sin embargo, también, claro, puedes utilizar algún otro que está disponible dentro de pantalla. Ahora bien, esta característica, además de permitirnos esta explicación, nos permite también trabajar con algunos otros elementos dentro de nuestra herramienta. Para ello, vamos a desplazarnos dentro de nuestros módulos principales a la sección de posibles clientes. Aquí vamos a seleccionar alguno de nuestros registros, por ejemplo, Juan Martínez. Para hablar de esta característica de inteligencia artificial, vamos a ubicar el botón que se encuentra en la parte superior derecha, justo al lado de los clásicos botones que probablemente ya conoces: envío de correo electrónico, conversión, edición y demás. Este botón entonces te va a permitir acceder a diferente información dentro de tu registro, como por ejemplo para poder utilizar alguna clase de solicitud en cuestión a la obtención de información del mismo. Por ejemplo, este registro probablemente estuvo inactivo por algún periodo de tiempo. Es importante que retomes toda la información posible para que tus seguimientos resulten de la forma más adecuada posible. Por lo tanto, puedes simplemente preguntar por un resumen. La inteligencia artificial entonces te va a entregar toda la información relevante de este registro. Como ves, la última interacción que sucedió el 23 de marzo del 2026 o incluso alguna clase de acción pendiente, como ves en este apartado, la firma de un documento. Puedes directamente insertar esta información en una nota o incluso también insertarlo en un correo electrónico. Hablando justamente de los correos electrónicos, otra de las características de inteligencia artificial que te van a permitir trabajar con el mismo la encontramos en la parte inferior. Como ves, durante la redacción vas a tener acceso también al asistente de inteligencia artificial que te va a permitir trabajar de manera completamente contextualizada con tu posible cliente. A lo mejor solicitar, como vimos antes, si hay un documento pendiente, bueno, pues que el cliente lo firme. Directamente la inteligencia artificial va a parametrizar el correo electrónico con toda la información que tiene disponible. Directamente desde aquí puedes insertarlo en el correo y, por supuesto, una vez hayas establecido tu asunto como un seguimiento, enviar este correo. Bien, ahora hablemos de la siguiente característica de inteligencia artificial. Para ello, nuevamente vamos a dirigirnos a las configuraciones. Recuerda, se encuentran ubicadas en la parte superior derecha de tu pantalla. Aquí nuevamente nos vamos a desplazar en las configuraciones hasta encontrar CIA, y aquí vamos a ubicarnos en el apartado llamado Visión. Dentro de Visión vamos a encontrarnos esta sección de por aquí, que se llama Reconocimiento de Caracteres Inteligente. En esta sección prácticamente lo que vas a poder establecer es un sistema de OCR que prácticamente te permite leer imágenes y capturar información de una manera bastante sencilla. Hay dos formas en las cuales vas a poder trabajar con estas características una vez que hayas dado clic en el botón de crear nueva regla. Lo primero, por supuesto, es que ubiques algún nombre, por ejemplo, obtención de detalles. Seguido de ello vas a poder seleccionar en dónde necesitas que esta captura de información se genere, por ejemplo, en el módulo de posibles clientes. Y claro, también alguna clase de diseño donde tú vayas a guardar la información. En esta sección entonces tendrás dos opciones: basado en plantillas y pregunta de campo. La diferencia de una u otra te la voy a mostrar a continuación, y es que cuando hablamos de la pregunta de campo, prácticamente hablamos de una configuración bastante sencilla, donde tú le indicas a la herramienta cuáles son esos campos de información que necesitas que se capturen. No necesitas configurar nada más. En la otra opción, prácticamente basado en plantillas, tú vas a estar en la capacidad de poder prácticamente mapear la información. Hablando, por ejemplo, de que a lo mejor si tienes agentes trabajando en campo, seguramente si les entregan un catálogo de productos, tengan la necesidad de guardar todos esos datos.
En tal caso, nuevamente vas a tener la capacidad de poder mapear esa información y tú indicar a la inteligencia artificial en dónde necesitas que esos datos se guarden. Ahora veamos cómo es que esto trabaja completamente en vivo. Y es que cuando estamos trabajando entonces con nuestros posibles clientes, vamos a estar en la capacidad de seleccionar directamente desde aquí esa imagen, ese documento que probablemente te hicieron llegar. Como ves, una vez que lo seleccionamos, la inteligencia artificial se va a encargar de extraer los datos. No necesitas hacer mucho más. Como ves directamente desde aquí, hablando de un documento de identidad, la inteligencia artificial extrae el estado, la calle, clave electoral, incluso el CURP para poder identificar a la persona. Únicamente tendríamos que dar clic en el botón de continuar y si es necesario que realices alguna clase de modificación o si te sientes cómodo haciendo un double check de la información, vas a poder hacerlo. Toda la información que la inteligencia artificial haya capturado la vas a poder ubicar porque se sombrea en un color amarillo. Únicamente resta que des clic en el botón de guardar y es prácticamente todo. Ahora bien, de la misma forma vamos a trabajar con el apartado de los productos y servicios. Y es que así como seleccionamos anteriormente una imagen, aquí prácticamente haremos lo mismo. Como ves, me estoy desplazando dentro de mi explorador de archivos y ahora voy a seleccionar esta imagen de por aquí para poder registrar un producto. En este caso también la inteligencia artificial captura toda la información que le es posible. Mismo caso que antes, vas a estar en la capacidad de poder seleccionar si es que a lo mejor necesitas guardar algún otro dato, para que finalmente simplemente demos clic en el botón de continuar. De la misma forma que antes, la inteligencia artificial también te va a permitir modificar todo eso que ya previamente capturó. Incluso como ves, en el caso de que tengas un campo personalizado para guardar imágenes, eso que estás registrando se puede cargar de forma automática. De la misma forma, simplemente vamos a dar clic en el botón de guardar y eso es prácticamente todo. Ya tendríamos el registro de nuestro producto completamente terminado. Bien, pasemos entonces a la siguiente característica. Probablemente, si te soy honesto, una de mis favoritas dentro de la herramienta. Nuevamente, para encontrarla vamos a ubicarnos en el apartado de la configuración y aquí vamos a ubicarnos ahora en el apartado de recomendaciones. Dentro de esta sección, como puedes apreciar, vamos a encontrar tres pestañas principales: generador, recomendación del sistema y recomendaciones de similitud. La primera de las características de la que te voy a hablar es el apartado del generador, y es que tiene una potencia increíble. Una vez que la inteligencia artificial comprenda todo el funcionamiento de tus datos y cómo es que has trabajado con la herramienta, estará en capacidad de sugerirte, tal cual, alguna clase de siguiente acción o incluso, claro, darte alguna clase de recomendación. En este caso, como puedes apreciar en las configuraciones, prácticamente con ayuda de inteligencia artificial podemos obtener una sugerencia del siguiente producto que podemos ofrecerle a nuestros clientes. Además de que, claro, vas a poder parametrizar algunas cuestiones importantes como la relación de la información o incluso también, si es que esto necesitas que se genere como alguna clase de paquete, vas a obtener algo como esto de aquí en la parte de abajo, donde prácticamente en cada uno de tus clientes vas a obtener información del producto, la cantidad, impuestos o cualquier otra información que sea importante para ti y tu organización. Ahora bien, otra de las características que vamos a encontrar aquí es el apartado de la similitud. Y es que directamente puedes utilizar estas características para poder identificar posibles duplicados, a lo mejor de un posible cliente que se registró a través de diferentes medios, o quizá alguna clase de producto con características similares a algún otro y que puedas unificarlos en algún momento. Como puedes apreciar, esto también prácticamente te va a indicar cuáles son esas similitudes e incluso te va a dar una puntuación de qué tan similares son estos registros. Claro, también otra de las características que vamos a encontrar son el apartado de recomendaciones del sistema, donde prácticamente con ayuda de inteligencia artificial, que vas a encontrar en la parte de abajo, vas a estar en la capacidad de poder obtener información con base al comportamiento, por supuesto, tuyo y de tus usuarios dentro de la herramienta. Para que, por ejemplo, si hay actividades que usualmente se repiten, la inteligencia artificial te sugiera que lo generes como un flujo de trabajo. O incluso también que puedas generar reglas de configuraciones de productos de una manera bastante sencilla. Hablando justamente de estas reglas de configuración de productos, vamos a ubicarnos en esta sección de por aquí, ya que como ves, directamente en este botón vamos a encontrar el apartado de recomendaciones de SIA disponible. Esto prácticamente te habilita una lista bastante robusta de las posibles configuraciones que podrías hacer. La mejor parte de todo esto es que la inteligencia artificial te entrega el porqué de estas sugerencias. No es algo que se inventa. Como puedes apreciar, está completamente basado en el comportamiento, nuevamente, tuyo y de tus usuarios.
Hablando del apartado también, incluso retomándolo de la sección de posibles duplicados, vamos a dirigirnos nuevamente al apartado de posibles clientes para que veas en dónde encuentras esta información. Y es que, como puedes apreciar, directamente en esta sección del perfil de tu cliente vas a encontrar esto de aquí, similitud de posibles clientes. Como vemos, este registro de por aquí es bastante parecido a este otro de acá, con una puntuación del 63% por estas razones de aquí. Si incluso nos desplazamos, vamos a encontrar también estos otros registros, que nuevamente nos indica también la herramienta por qué es que son prácticamente similares. Bien, pasemos ahora a la siguiente característica de inteligencia artificial. Para ello, nuevamente, vamos a ubicarnos dentro del botón de las configuraciones, la cual vamos a encontrar ahora dentro de la sección de comunicación. En este apartado vamos a encontrarnos una sección que seguramente ya conoces, que es el apartado de mejor hora para contactar. Gracias a la inteligencia artificial y también basado en el comportamiento de tus clientes, vas a estar en la capacidad de conocer el mejor momento para realizar una llamada o incluso también para realizar un envío de correo electrónico. Pero además de eso, vamos a encontrar algunas otras secciones bastante interesantes, como el apartado de inteligencia de correo electrónico, que una vez lo hayas habilitado, te va a permitir, por ejemplo, resumir tus correos electrónicos. Incluso también detectar la intención del correo, si a lo mejor la persona está realizando alguna clase de quejas, si está enojada o cualquier otra cuestión. Claro, también incluso vas a estar en la capacidad de poder extraer actividades para que no tengas que generarlas completamente desde cero, sobre todo cuando hablamos de que tus posibles clientes probablemente te hayan solicitado alguna clase de reunión o incluso que los llamaras en algún momento durante el día. Si es incluso importante conocer a este nivel a tus clientes, vas a poder incluso ubicar también la emoción con la que ellos escribieron el correo electrónico. También incluso, hablando de la intención y para complementar un poco lo anterior, vamos a encontrarnos con esta sección de aquí que se llama intención del sistema, donde con ayuda de la inteligencia artificial podrás también incluso parametrizar si las personas se están poniendo en contacto contigo para realizar una queja, para hacer una consulta, para incluso demostrar alguna clase de interés de compra o realizar alguna clase de solicitud. Por último, también en esta sección vamos a hablar del apartado de la transcripción de las llamadas, y es que una vez que hayas conectado un sistema de telefonía compatible con CRM, estarás en la capacidad de poder obtener todos los detalles de la llamada. Además, incluso vas a estar en la capacidad de conocer el sentimiento y la intención de la misma, para que todos esos detalles importantes que discutiste durante estas interacciones con tu cliente las puedas conservar. Ahora bien, otra característica relacionada con lo anterior, sobre todo cuando hablamos de nuestros correos electrónicos, es el apartado de la competencia. Sabemos que probablemente cuando estás comunicándote con tus clientes es importante saber y recibir notificaciones de si en algún momento uno de ellos te hizo mención, a lo mejor durante una cotización o algún proceso comercial adicional. Por lo tanto, gracias a la inteligencia artificial, estarás en la capacidad de poder obtener toda la información de cuando alguno de tus clientes hace mención de tu competencia directamente desde aquí. Puedes agregarlos directamente uno a uno o incluso puedes obtener sugerencias de CIA una vez hayas agregado tu dominio en las configuraciones. Además, incluso estarás en la capacidad de recibir alguna clase de notificación cuando alguno de tus clientes haya hecho mención de los mismos. Ahora bien, para que podamos conocer cómo es que esto se ve directamente dentro de alguno de nuestros registros, vamos a ubicarnos ahora en el apartado de los contactos. Y para ello vamos a ubicar a esta persona de por aquí, que se llama José. José es uno de los clientes con los que más comunicación tengo y directamente desde aquí, si me desplazo al apartado del correo electrónico, voy a estar en la capacidad, como puedes apreciar, de poder obtener toda esa información que es importante. Aquí, como puedes apreciar, vamos a ver este primer botón que es el de resumen, donde prácticamente la inteligencia artificial te contextualiza sobre todo el contenido de ese correo electrónico. Además, incluso como puedes apreciar, gracias a estos pequeños emoticonos, vamos a poder conocer el sentimiento del correo electrónico. Y un poco más a la derecha vas a poder saber la emoción y cuál es la intención de este correo electrónico. Claro, si necesitas visualizar el contenido por completo, lo vas a poder hacer directamente desde aquí. Además, incluso como puedes apreciar, aquí nos encontramos también con algún otro botón de CIA para poder enriquecer datos y demás. Una vez que hemos visto en dónde vamos a encontrar la información del sentimiento, es importante que sepas que además de estas características, como mencionamos antes, la inteligencia artificial te va a permitir también extraer información de las actividades. Como ves, en esta sección de por aquí, el cliente nos está solicitando una reunión el día lunes a las 3 de la tarde. Entonces, con ayuda de CIA, puedo dar clic en el botón de sugerencia de actividades y posteriormente seleccionar en crear una reunión.
Por supuesto, también vamos a estar en la libertad de poder colocar todos los detalles importantes. En este caso, la inteligencia artificial ya detectó que vamos a tener una reunión en línea, por lo tanto está utilizando este proveedor. Como ves también aquí, coloca el horario que nos está solicitando el cliente y además agrega alguna otra información relevante. Ahora bien, la última de las características que vamos a ver en esta sección de los correos electrónicos es el apartado de la competencia. Y es que una vez que alguno de nuestros clientes ha solicitado a alguno de nuestros competidores, vamos entonces a recibir una notificación. Recuerda que las notificaciones en CRM las encuentras en la parte superior de tu pantalla. Una vez entonces se ha abierto el panel de las notificaciones, vamos a encontrar entonces esto de por aquí, alerta de mención. Como ves, prácticamente la herramienta te hace saber si alguno de los competidores que previamente registraste ha sido mencionado en algún correo electrónico. Y también, si necesitas visualizar el registro, puedes hacerlo directamente desde aquí. La herramienta incluso, como ves, va a apoyarte a destacar dónde es que se está haciendo mención de este correo electrónico. Además, claro, retomar que algunas de las características que ya vimos antes también se van a encontrar aquí disponibles, como el apartado de la sugerencia o incluso también el resumen del correo electrónico. Bien, hablemos ahora de la transcripción de las llamadas. Para ello entonces vamos a cerrar este panel de notificaciones y vamos a dar clic en el módulo donde vamos a encontrar todos nuestros registros. Una vez dentro del módulo, vamos entonces a poder ubicar las llamadas que han tenido alguna clase de intervención de la inteligencia artificial. En este caso, como puedes apreciar, vamos a encontrar algunos detalles generales, así como también una pequeña previsualización de todo lo que CIA ha logrado capturar. Sin embargo, para poder obtener todos los detalles es necesario que seleccionemos alguno de los registros, donde además de encontrar la información tradicional como la duración de la llamada, en qué momento se realizó, quién fue el responsable y demás, vamos a encontrar una sección completamente dedicada a la inteligencia artificial. Como ves, vamos a encontrar algunos detalles bastante importantes, como la puntuación de satisfacción del cliente o incluso también la puntuación de cortesía del agente. Pero además de eso, vamos a ubicar también la intención, la emoción y claro también un pequeño resumen de esta llamada, que como puedes apreciar básicamente fue para poder obtener información de un reporte de mal funcionamiento de parte de nuestro cliente. En cuestión de la transcripción, para poder visualizarla basta con que des clic en este botón de aquí. Aquí prácticamente vamos a encontrar toda la información. Si es necesario incluso, vas a estar en la capacidad también de descargar esta transcripción para poder manipularla o manejarla dentro de tu equipo de cómputo. Muy bien. Ahora es momento de hablarte de otra característica bastante importante dentro de la inteligencia artificial llamada voz del cliente. Nuevamente para ello nos vamos a dirigir a la configuración. Aquí, como antes, nos vamos a desplazar al apartado de inteligencia artificial y seleccionaremos voz del cliente. Dentro de la configuración de voz del cliente vamos a encontrar entonces la posibilidad de seleccionar en dónde necesitemos que este tipo de análisis trabaje y qué queremos que la herramienta capture. Como puedes apreciar, la voz del cliente te permite a ti identificar y analizar información a partir de interacciones que has tenido con tus clientes en diferentes plataformas, dentro del CRM como los correos electrónicos, pero también incluso con ayuda de otras integraciones, como Soho Survey para el envío de encuestas, o incluso también transcripciones de llamadas o redes sociales en el caso de que hayas conectado alguna. Esto lo que te va a permitir a ti es conocer de una forma mucho más completa a tu cliente y claro también el nivel de satisfacción del mismo. Ahora, para poder visualizar cómo es que esto trabaja, vamos a dirigirnos entonces a nuestra pantalla de inicio. Aquí vamos a buscar por nuestro módulo llamado Voice of the Customer o Voz del Cliente y directamente vamos a encontrar un panel. Este panel lo que te va a entregar es información general de todo lo que está sucediendo, menciones, sentimiento de tus clientes y claro también te va a entregar algunos otros elementos bastante importantes como un recuento de interacciones, el nivel de satisfacción e incluso también algunos otros elementos bastante importantes como las palabras más utilizadas, si se ha detectado competencia, si hay niveles de satisfacción a lo mejor relativamente bajos y demás, lo vas a poder encontrar todo de una manera bastante sencilla. Además de la información general, por supuesto, que este módulo te va a entregar, es importante que sepas que todos estos detalles los vas a poder encontrar también a nivel de cada uno de tus posibles clientes o de tus contactos. En este caso, vamos a regresar con el registro que estábamos trabajando anteriormente. Si nos desplazamos un poco más abajo en pantalla, vamos a encontrar esta sección,
que también prácticamente te entrega toda la información posible en relación a la satisfacción del mismo. Como puedes apreciar, el sentimiento en general de este cliente y sus interacciones, donde vemos que la mayoría de ellas han sido positivas, algunas neutrales y muy pocas han sido negativas. Encontramos también palabras clave bastante importantes de nuestra interacción, como si el cliente a lo mejor se ha quejado, si está contento, si está molesto o el sentimiento es neutral. Y claro, también un pequeño detalle de todas y cada una de las interacciones que han sucedido, a partir incluso de los diferentes canales, como ves aquí nuestra mesa de asistencia. Toda esa información, por supuesto, va a estar completamente disponible aquí para que tú puedas tomar una decisión. Ahora, vamos a tocar entonces la última característica de este video. Para acceder a ella es importante mencionarte que vamos a realizar un pequeño cambio de idioma dentro de la cuenta. Esta característica de la cual te vamos a hablar en este momento es una característica que actualmente se encuentra en desarrollo, por lo tanto de momento es compatible con el idioma inglés. Una vez que hemos cambiado entonces el idioma de la cuenta, básicamente vamos a regresar al apartado de inicio o incluso puedes colocarte también dentro de cualquier otro módulo y vamos a ubicar este botón, preguntar a CIA. Esta característica va a tomar muchísima relevancia en algún momento y es que directamente lo que te va a permitir es obtener cierta información, incluso ayuda, realizar personalizaciones e incluso generar también reportes dentro de la herramienta. Comencemos con este apartado de aquí llamado Insights, donde prácticamente lo que vas a poder realizar es obtener información de una manera bastante sencilla. Con esto, lo que puedes hacer es incluso democratizar el acceso a la información para tus usuarios. Sin la necesidad de que ellos sepan cómo generar alguna clase de reporte, lo único que tienen que hacer es preguntar por la información. En este caso, como vemos, preguntar por algún posible cliente y claro también la fuente por la que estos han llegado. Como ves, la inteligencia artificial va a procesar esta consulta y una vez que tengamos todo el detalle de la información, se nos va a entregar un pequeño reporte. Este reporte puede tomar distintas formas. Puede ser a lo mejor una lista, puede ser un pequeño KPI o puede ser incluso alguna clase de gráfico. Todo dependerá, por supuesto, de la información que tengas en existencia y cómo es que CIA la haya interpretado. ¿Okay? En este caso, como ves, prácticamente nos entrega una lista de todos los posibles clientes y claro, la información por la cual solicitamos, que es prácticamente la fuente por la cual llegaron. Ahora bien, sabemos también que cuando estamos trabajando con la herramienta, en algunas ocasiones necesitamos que nuestros usuarios puedan realizar sus propias configuraciones. Nuestro equipo de TI probablemente no está disponible todo el tiempo o quizá las solicitudes son bastantes. En tal caso, lo único que necesita realizar nuestro usuario, en el caso de que necesite ayuda con algo, es también establecer una consulta. ¿Cómo podemos agregar módulos personalizados para registrar pólizas, para registrar clientes entrantes, para registrar pedidos, para llevar un control de inventario o cualquier otra cuestión que nosotros necesitemos? Mismo caso, lo único que tenemos que hacer es establecer nuestra consulta. Como ves, la inteligencia artificial nos va a dar el paso a paso de lo que tenemos que hacer. Con esto incluso vamos a agilizar muchísimo también la curva de aprendizaje, ya que todos los detalles necesarios se nos van a entregar en este texto de por aquí. Y por último, vamos a hablar de una característica bastante importante, que es la generación de automatizaciones. Sabemos también que para poder trabajar de una manera bastante más productiva con nuestra fuerza comercial, muchas acciones tienen que suceder en automático. Configurarlas muchas veces para nuestros usuarios puede tornarse complicado o incluso un poco tardado. En tal caso, lo único que ellos tienen que hacer es establecer qué necesitan que suceda. En este caso, necesitamos que se genere un flujo de trabajo para que cada que un contacto se cree, se programe una llamada y esta tenga una vigencia de 3 días. Mismo caso, lo que tenemos que entonces hacer es establecer nuestra consulta. La inteligencia artificial va a comenzar a analizar todo lo que nosotros estamos colocando y se va a encargar de parametrizar todos los detalles necesarios. Poder identificar cuál es esa acción que tiene que suceder, pudiendo parametrizar cuál es esa acción que tiene que suceder y claro también en dónde. En este caso ha identificado que debe de suceder en el módulo de los contactos. Lo siguiente es que este contacto se cree. Y claro también vamos a establecer qué es lo que tiene que suceder, esa programación de la llamada. Una vez que la inteligencia artificial procese tu solicitud, básicamente vamos a encontrar esto de por aquí, donde te indica que un nuevo flujo de trabajo con cierto nombre ha sido generado.
Si tú necesitas consultar cómo es que se generó o incluso realizar también tus propias modificaciones, vas a poder hacerlo. Como ves, prácticamente te habilita la pantalla de configuración. Todo lo que necesites modificar lo vas a poder hacer desde esta sección. Muchas gracias por acompañarnos en este video, donde conocimos algunas de las nuevas características de SIA para Zoho CRM. Características que, como vimos, te van a permitir trabajar de una manera mucho más eficiente, conocer a tu cliente, a lo mejor incluso también reducir tiempos de actividades, obtener ideas de nuevos procesos, incluso también consultar base de conocimiento, generar automatizaciones y demás. Esperamos que el video haya sido de tu agrado y te invitamos a visualizar nuestros otros webinars y mucho más contenido en Zoho en español. ¡Hasta pronto!